pues muchas gracias aquí a la facultad por el tema. Y pues obviamente queremos trabajar adaptación, mitigación, impactos sociales y económicos por el cambio climático. Y tenemos encima la trompata, ¿no? Que hay que tratar de ver cómo la llevamos bien. Entonces, perdón, ya, gracias. Yo quiero hacer una pregunta de investigación, después ver qué es el cambio climático, cómo impacta esta doble vulnerabilidad, la ambiental y la socioeconómica que hemos tenido hasta ahorita. Temas, cómo impacta el cambio climático en México, cuáles son las posibilidades de mitigación, sobre todo en el sector energético, hablaremos de la seguridad energética, los procesos de adaptación y los co-beneficios entre mitigación, adaptación y resiliencia. Entonces, pues obviamente nos impacta el cambio climático en la economía del bienestar. Voy a tratar de mostrarlo, cuáles son los factores que agravaron el deterioro socioeconómico y cómo podemos consolidar este tipo de procesos cuando se presenten dracónicos recortes en el área social, energéticos y en las obras de mitigación. Y pues que las transnacionales tienen que resolver el problema del desarrollo de este país. O sea, es un tema muy complicado. ¿Qué es el cambio climático? Casi nadie sabe y no tiene muy claro que aquí está el problema. Temperatura del mar. Esto pues nos hace altamente vulnerable. Por lo tanto, aumenta la temperatura sobre los océanos, se forma mayor humedad, por lo tanto se calienta la temperatura en la troposfera, pero también se calienta el contenido de los océanos, se pierde el hielo marino y no va a aumentar allá 1 centímetro el mar, ojo, sino el aumento del nivel del mar está vinculado a los glaciares que están sobre la Tierra. O sea, Groenlandia es un drama gigantesco que nos puede aumentar de 6, 8 metros, la Antártida hasta 16, 18 metros. O sea, ahí están los problemas, porque los glaciares están ya desplazando el mar. Lo único que tendríamos ahí es el gradiente térmico que permite una expansión del mar, ¿no? Entonces, a veces hay mitos sobre este proceso. Y claro, los glaciares terrestres lo perdemos, la cobertura del mar, de nieve, y por lo tanto aumenta la temperatura en la Tierra. Este es así como que un balance global energético. Este es el sol que entra, este es reflejado de una vez, afortunadamente, pero aquí abajo es el que llega y es absorbido. Tenemos aquí evaporación, tenemos evapotranspiración por las plantas y obviamente tenemos calor. Y esto con la parte de humedad nos hace el efecto invernadero y por lo tanto, a pesar de que tenemos una ventana atmosférica, se queda aquí abajo una gran cantidad de calor que son los llamados gases de efecto invernadero. Entonces, o sea, señor Trump, este es un estudio de los últimos 450.000 años. Y como pueden ver claramente, fueron los estudios isotópicos que hicimos en Woodstock. Como pueden ver, la cantidad de dióxido de carbono se ha manejado hasta unos 300 partes por millón. Y ¡pum! De repente estamos a 450. O sea, nunca en la historia hemos estado. Y aquí hay un fenómeno antropogénico producido por el ser humano. Es absolutamente falso. Y estos son los últimos 60 años de control riguroso en Mauna Loa, que se ha medido realmente, permanentemente, las 24 horas, las emisiones a la atmósfera. Entonces sí, el fenómeno existe y no es un invento. Esto viene de la NOAA, un trabajo que acaban de mandar. O sea, obviamente estos son los modelos que hicimos en el IPCC y dónde estamos ubicados. Después de 9 años de checarlo, o sea, mucho más grave el deshielo del que hemos calculado. Y claro, esto nos afecta, y no me voy a meter a los dos. Chécanle esta gráfica. Profundidad 2.000 metros. ¿Dónde se acumula la mayor parte?
cerca del 87% de la energía de los dióxidos de carbono que emitimos, una parte en el bosque, una parte en la tierra, mucho menos en la tierra de lo que hemos pensado, y la gran parte en el océano. Observen, ¿qué pasa a 2000 metros de profundidad? Tendríamos, pues no se ve acá, pero aquí lo pueden ver, pero aquí les platico porque parece que se cortó. Tenemos una cantidad de energía acumulado de 10 a la 22ª potencia de joules, que es la medida para, o sea, es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 22 veces. Esta es la cantidad de 2000 metros. Este es un tema grave, serio, y claro, nos lleva a una acidificación de los océanos. Y México, que se ubica entre dos océanos, está por lo tanto altamente expuesto. Pero encima de esto tenemos una doble vulnerabilidad: la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social. Y la ambiental, contaminación, escasez de agua, cambio climático, inundaciones, sequía, que es el asesino silencioso, y ahorita nos va a venir una época de niña, entonces vamos a tener un problema serio ahí, pérdida de fertilidad del suelo, erosión, desertificación, pérdidas de servicios, y claro, son desastres, y ojo, no hay desastres naturales, todos los desastres son humanamente producidos, solamente hay eventos naturales, y estos sí son extremos, pero los desastres están hechos por la gente. Migración socioambiental, acabamos de publicar un libro sobre este tema, y conflictos por recursos. Pero, y aquí está la otra pinza, la vulnerabilidad social, problemas de salud, hambre, desigualdad de género, pobreza, miseria e inseguridad. Y esto, claro, genera violencia, conflictos étnicos, políticos, una urbanización caótica, una modernización insustentables, desastres socioecológicos, crisis económicos y vulnerabilidad y violencia de género. Y encima tenemos dos pinzas, una presión demográfica por una parte y por otra parte el consumismo, los gases de efecto invernadero y los desechos que estamos produciendo. Y por primera vez en la historia nosotros producimos nuestros propios riesgos. Somos a la vez los victimarios de nuestro propio desastre y a la vez somos las víctimas de este proceso. Y por lo tanto el ejército y la marina no pueden ayudar. Hay que cambiar los hábitos de consumo, las emisiones de los gases de efecto invernadero. O sea, hay que empezar a cambiar sustancialmente para poder tener una nueva seguridad humana de género y ambiental. O sea, sustentabilidad, equidad e igualdad. Ups. Aquí México, como pueden ver, altamente expuesto. Esta es la zona pobre, extremadamente pobre, y esta es la zona de impactos con más de $500,000. O sea, pueden ver y coinciden estos dos fenómenos. Y este es un mapa de Munich Re, una transnacional que reasegura, y aquí ven la enorme vulnerabilidad de Centroamérica y México. Estamos de los más expuestos a nivel mundial, porque estamos entre dos océanos calentándose, y estamos en el trópico, ¿no? Entonces ahí hay un problema grave. ¿Cuáles son los impactos? Aumento de temperatura, variabilidad de lluvias, avenidos torrenciales extremos, pérdida de la biodiversidad y aumento de vectores, ¿no? Empezamos con dengue, después vino el chikungunya y estamos con el Zika. No sé el año próximo cuál nuevo vector vamos a tener, ¿no? Entonces, en México, ¿cuáles son los impactos? Lluvias más variables, día y noches más caluroso, degradación de ecosistemas, contaminación de agua, pérdida de servicios ecosistémicos, también la caza se va a reducir en este campo, regiones expuestas a ciclones, sequías, aumenta el nivel de mar, erosión de costas. Aquí tenemos en la zona de Hermosillo una intrusión de agua salina de 27 kilómetros, incertidumbre de tiempo, de la época de lluvia. La canícula es crucial para la producción de maíz, está cada vez más caótica y todos los productores saben cómo impacta. Aumento de dengue, piquetes de escorpiones, intoxicación por agroquímicos, abatimiento de acuíferos,
por variabilidad de lluvias y explotación. Obviamente prácticas poco sustentables porque fuimos víctimas de la Revolución Verde, cambio en el uso del suelo, deforestación, falta de extensionismo y falta de apoyo al campesinado. Y aquí una cosa, exigimos en el IPCC que se estudiaron quién produce los alimentos en el planeta. Y oh milagro que encontró la FAO, la mitad de los alimentos del mundo están producidos por mujeres. Y las grandes agroempresas producen o biocombustibles o alimento para ganado, pero no para la gente, ¿no? Y algunos de exportación. Entonces aquí hay un problema serio. México produce el 64% de toda la alimentación, y esto tendría que ver con la ponencia anterior, la producimos las mujeres, en huertas, en pequeños. Y ahorita que vamos a tener una crisis gigantesca y ya no vamos a tener recursos para importar, vamos a producir. Hay potencial, hay capacidad, hay mano de obra y hay conocimiento, pero necesitamos microempresas, etc. Necesitamos crédito para poder hacerlos. Aquí hay todo un problema grave. Estos son los impactos que hicimos en el IPCC. Como pueden ver, son sumamente fuertes. Glaciares, por ejemplo, yo vengo de Morelos, el Popocatépetl ya no tiene glaciar, se perdió. Obviamente los Andes están muy expuestos, los cambios en los sistemas biológicos y claro, los cambios humanamente cambiados. Y esto pues nos lleva a crisis, a problemas, a agudizaciones. Y aquí se ve muy claramente otra vez los desastres que tenemos y la pobreza, ¿no? No hay duda que van juntos. Entonces, ¿cómo podemos mitigar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esto es lo que llevamos a París. 2/3 de todos los gases de efecto invernadero vienen de dióxido de carbono y la mayor parte del resto viene del metano. El metano es un problema grave y por eso soy enemigo de las presas, porque pueden tener hasta 100 veces más potencia como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es más corto en tiempo, pero es mucho más impactante. Entonces ahí hay un problema grave que hay que cuidarle. Por lo tanto, las presas, cuando ahogo la vegetación, me producen más gases de efecto invernadero que las que ahorro. O sea, es puro cuento que es energía limpia, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces, claro, a mí me interesa el tema de la seguridad energética. Ups. ¿Y cómo la podemos hacer? Necesitamos ver las fuentes de riesgo técnicos, los riesgos humanos y los riesgos naturales. Y claro, aquí tengo yo lo que me interesa, la continuidad de la oferta de lo que estoy produciendo, los servicios y la economía. Y todo esto incide en el ambiente y en la sociedad. Y claro, a lo mejor tenemos que pensar en este momento, no es la depauperación de los salarios mínimos que nos lleva a algo, porque ya no vamos a poder tener tan país de maquila, sino a lo mejor tenemos que aumentar el salario mínimo para generar una economía propia en el país para poder avanzar. Pero para analizar tenemos un montón de problemas. La velocidad del impacto, el tamaño del impacto, la duración del impacto, la propagación del impacto, la uniformidad del impacto y la similitud de los impactos. Y pues todo esto va a impactar en la eficiencia económica y en la sustentabilidad y la seguridad. Pues está complicado el asunto. Entonces, ¿qué propone México? Y aquí viene el primer problema. La CFE y la CNR confunden lo que es energía limpia, la embarran y la energía renovable. ¿Por qué? Le meten a limpia gas, que es obviamente un no renovable, es un fósil, y nos meten la nuclear, que tampoco es renovable, ¿no? Y nos meten la hidráulica, que son las presas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, en los renovables tendríamos la eólica, la solar y la solar fotovoltaica y la termosolar, pero también tendríamos geotermia, no el fracking, ojo. La geotermia es la que sale de las rocas húmedas y solito nos produce energía gratis, ¿no? Las emisiones que hay, porque tenemos un eje neovolcánico que tiene condiciones óptimas para este proceso y por lo tanto tendríamos que pensar,
¿Cuál es el futuro que nos propone el PRODECEN? ¿No? Nos propone termoeléctricas convencionales, mucha hidroeléctrica, ¿no? Carboeléctrica, turbogás y, claro, aquí nos vamos a meter el ciclo combinado. O sea, vamos a meterle gas y sucio, ¿no? No, somos un país que tenemos todos los recursos inimaginables de eólica y de solar. Vamos a aprovecharlos, ¿no? Pero esto implica tecnología, ciencia y procesos. Y aquí ven, esto es lo que vamos a tener que producir, pero es limpia, no es renovable. Entonces ahí está el primer problema. Y aquí viene claro la ley, no quiero meterme mucho a ello, pero son las instituciones, la planeación, el financiamiento de los instrumentos y la evaluación e inspección. Y pues desgraciadamente con el recorte presupuestal no hay la mínima posibilidad de poder entrar. Entonces yo creo que de abajo nosotros tendríamos que empezar a trabajar en este campo. Y esto nos afecta una de las biodiversidades. Escuchábamos el Ecuador, es uno de los países mega biodiversos, pero nosotros también, y Brasil, o sea, América Latina en general tiene la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Entonces, pues esto hay que conservarlo. Y como pueden ver, México tiene enormes recursos, muchos amenazados, muchos en peligros, probablemente ya extintos, ya no hay, y aquellos con protección especial. La cobertura forestal. México es un país forestal, pero claro, hemos hecho un país agrícola, un país ahorita crecientemente urbano, y pues por lo tanto hemos deteriorado grandes cantidades, sobre todo en la zona donde yo vivo, la selva baja caducifolia, casi se ha perdido a nivel planetario, no nada más a nivel de México, y Brasil está en las mismas condiciones. Entonces claro, tenemos un problema grave de pérdida en toda esta parte. Aquí pueden ver sumamente impactado y pocos impactos, ¿no? Para poder ver, o sea, aquí es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Yucatán, y aquí estarían las selvas bajas caducifolias, básicamente. Los suelos, nadie habla de los suelos, y qué bueno que la ponencia anterior habló un poco de este tema. El tema crucial es, ahí tengo la fertilidad natural del suelo. ¿Y qué le he hecho? Químicos, ¿no? Para destruirlo. Entonces, ahí hay toda la composta que tenemos para poder empezar a trabajar. O sea, esta ciudad produce un montón, la mitad de toda la basura es orgánica. Entonces, vamos a compostearlo, vamos a recuperar los suelos, y por eso estoy hablando de la pequeña producción. Me voy corriendo. O sea, el problema del país es dramático, donde tenemos poca agua, tenemos la mayor parte de la población y producimos la riqueza del país. ¿Y dónde está el agua? Hay poca población y trabajamos poco. Y esto es la destrucción de los suelos, salinizado, sodificado algunos acuíferos. Destruido, como pueden ver, México tiene un problema grave. Los suelos son cruciales para la supervivencia y migración ambiental, ¿no? Que tengo ambiental, política, demográfica, económica y social. Todo junto me toman decisiones individuales y colectivos para emigrar o quedarme. Y ahorita que a lo mejor vamos a tener otro millón de personas de regreso, hay que hacer una política pública para ese tipo de temas. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a tener que adaptar. Manejo adaptativo, aprendizajes, innovación y liderazgo. ¿Y qué hace el Congreso? Cortar inversión en universidades y en ciencia y tecnología. O sea, lo más tonto que podemos hacer, lo estamos haciendo, pero sí ampliar los grandes suelos y quedarse con algunos millones más de cada diputado, ¿no? O sea, ahí están los problemas de falta de transparencia. Y claro, ahí está el problema, ¿cómo vamos a llegar a una senda de ajuste donde los riesgos inaceptables se limitan? Esta es la muerte. O los riesgos excesivamente costosos. Tengo que buscarle aquí esta sendera para llegarme a una trayectoria de resiliencia que me permite resolver. Entonces, necesitamos crecimiento económico con reducción de desigualdad y pobreza, por lo tanto, agricultura orgánica y composta, reducción de huella ecológica, hídrica y de carbono, manejo integral de las cuencas, eficiencia y microcréditos para mujeres, tierras para mujeres, solamente una quinta parte de las tierras están en manos de las mujeres, huertas familiares
Y esto, claro, nos reduce la basura, porque tengo directamente el recorte en mi casa y corto lo que necesito. Consumo en mercados locales, reducción de la pérdida en el ciclo alimentario, perdemos la mitad de los alimentos en el ciclo, y una dieta sana y nutritiva. Y esto me lleva a diferentes senderos, ¿no? Uno resiliente o uno muy malo. Y ahorita vamos en este camino, desgraciadamente. El problema de la pobreza, ¿no?, es dramático. Solamente Honduras y México en la última década han aumentado la pobreza en América Latina. Qué vergüenza para nuestro país, ¿no? Y aquí ven, los refrescos matan a este tipo de personas. Cada año somos el primer país en esto. Se acabaron. Entonces, ¿qué propongo? Una agricultura y una alimentación climáticamente sustentable, que estimula el trabajo, promueve innovación, restaura recursos, establece nexos entre todo el proceso, reduce un 30% de los gases de efecto invernadero. El compromiso que tenemos con París son 32, ya casi lo tenemos. Ni siquiera necesitamos hacer energía renovable. Afianza, gobernanza y legitimidad gubernamental. Ahorita pues nadie le cree algo lo que dice nuestro archipresidente, ¿no? Modelo piloto. Recupera México la soberanía alimentaria. Acabamos de importar 15 millones de toneladas de maíz cuando somos país de origen y de adaptación del producto. O sea, es una vergüenza, ¿no? Garantía en las generaciones presentes y futuras, y pues calidad de vida. Entonces, para terminar, porque ya veo que ya están empezando a mostrarme la parte, o sea, ¿qué propongo? Un tema de mitigación con trabajo, ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, cultura participativa y inversiones sociales y financieras. Y por otro lado, energía renovable, manejo integral del agua, áreas naturales protegidas, reforestación, restauración y obviamente manejo integral de suelos. Y esto me lleva hacia el modelo de desarrollo, ¿no? Pero entre tanto, obviamente, no pasa, vamos a tener más desastre. Y todos los datos, todos los modelos que hemos hecho, vamos a vivir con muchísimo más problema. Y si seguimos con los compromisos de París, vamos a aumentar 3,5 grados. Hoy con 1 grado, miren los desastres. Hemos tenido el huracán más complicado de la historia del planeta, el Patricia. Pegó afortunadamente en buen lugar. Si hubiera pegado en Puerto Vallarta, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero esto, pues yo no le puedo decir huracán pega acá, ¿no? O sea, hay problemas ahí. Entonces, reducir vulnerabilidad social, vulnerabilidad ambiental y empezar a hacer agricultura sustentable, huella hídrica, huella del suelo, huella de carbono, eficiencia productiva, transportación local, mercados locales, reducción de desperdicios y el tema que me ha gustado en los últimos 50 años, soberanía alimentaria, ¿no? Esto sería el campo para poder empezar a avanzar. Ya, pues aquí pueden ver la Ciudad de México, techos verdes, techos con energía solar. Pues podemos resolver el problema subregionalmente para poder tener bienestar y economía. Gracias.